síndrome de adaptación general. El día de mañana les decía que va a ser una evaluación. Es opción múltiple, es mediante un cuestionario. Van a ingresar en el mismo link que lo voy a publicar en la clase de Classroom y tiene un determinado tiempo. Me imagino que van a ser 40 minutos. Una vez que concluye este tiempo, se suspende el cuestionario, pero antes de eso ustedes tienen que enviar sus respuestas antes de que se suspenda, porque si no el sistema no lo considera y simplemente borra sus respuestas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el tiempo. Faltando 1 o 2 minutos o 3 mejor, ya lo pueden enviar antes de que el sistema corte su cuestionario, su evaluación. Los tres temas iniciales: insuficiencia respiratoria, ventilatoria y neumonías. Como les había dicho, siempre es importante las causas, ¿no? Mecanismos fisiopatológicos, el cómo diagnosticar y una aproximación a lo que se debe hacer, la conducta y la terapéutica a seguir. Otra cosa importante, el día de ayer hablé con el doctor Sauma, él es el docente responsable de prácticas de la materia, y en un principio me habían dado un grupo adicional de teoría del doctor Barahona, pero se ha reformulado, me han cambiado ese grupo, me han dado otro grupo del doctor Barahona y además un grupo más de teoría del doctor Sauma para que empecemos con las prácticas. Es por eso que todavía no hemos dado inicio a las prácticas de fisiopato. No creo que ya existan más modificaciones, así que vamos a empezar la siguiente semana con nuestras prácticas. Es una semana sí, es una semana no, porque nos dividimos en grupos pequeños y se están aumentando más alumnos, así que no vamos a poder pasar todas las semanas, pero sí lo vamos a hacer una semana sí y una semana no. Bueno, continuemos con lo que habíamos hablado la última vez sobre el estrés y la enfermedad. Y para hacer un breve recuerdo de lo que habíamos mencionado, eh, es una respuesta dentro de lo que es el estrés, la respuesta que produce el organismo ya había sido descrito hace mucho tiempo, más de 50 años, mediante un gran fisiólogo que era Hans Selye, que había propuesto los cambios que se pueden producir en animales que estaban siendo inoculados con extracto de tejido ovárico, y esperaba obtener una respuesta hormonal, pero lo que obtuvo fue una respuesta sistémica generalizada, que es la que describió como una respuesta ante una situación de estrés, y eventualmente cambió el estímulo a distintos otros efectos o otras causas que desencadenen estrés, como la hipotermia, la deshidratación, y también pudo observar que existían los mismos cambios ante diferentes tipos de estrés. Eh, Esta primera descripción de estrés que ha dado ha podido establecer dos definiciones muy importantes. Una de ellas es lo que es el síndrome general de adaptación, y cuando veamos el siguiente tema, que es inflamación, vamos a ver que a ese tema se lo llama como síndrome de adaptación localizada. Entonces estamos viendo ahora un síndrome general de adaptación y luego veremos un síndrome local de adaptación ante un determinado agresor. También lo que pudo determinar es que estaba muy relacionado a la respuesta hormonal entre lo que es la hipotálamo, la hipófisis y la glándula adrenal, y este estableció un eje, el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, en la respuesta hormonal ante el estrés. Bueno, también es algo importante que hay que recordar, es que, como hemos mencionado, el estrés no es lo que produce el daño, sino lo que lo produce es la reacción que tiene nuestro organismo ante diferentes estímulos que son considerados estresantes o son agresores. Entonces, lo mismo vamos a ver cuando hablemos de inflamación. La inflamación no nos mata, la inflamación es una respuesta de defensa, pero cuando esta respuesta no es equilibrada, la reacción ante la inflamación es lo que nos va a causar los problemas.
Hemos visto que existen diferentes situaciones que producen estrés, lo hemos relacionado seguramente en nuestra vida cotidiana con situaciones emocionales, relacionadas a lo que es la educación, el aprendizaje, relacionados a lo que es los aspectos económicos, políticos en los cuales estamos, pero también el estrés que sufre nuestro organismo puede ser un estrés físico, ¿no? No solamente psicológico, sino físico, y ahí tenemos una gran cantidad de situaciones que producen estrés. Desde los traumas, todo lo que engloba el trauma, hasta los cambios químicos relacionados a trastornos hidroelectrolíticos o trastornos ácido-base, ¿no? Hipoxemia, hipoglicemia, hiperglicemia, trastornos del sodio, del potasio principalmente. Entonces, bueno, entonces esta situación de estrés lo que desencadena es una respuesta normal de nuestro organismo, es una respuesta de defensa, es un síndrome de adaptación ante un cambio que está produciendo el estrés. Este es un síndrome general sistémico. Está constituido por tres etapas, hemos dicho, una etapa de alarma, otra de resistencia y otra etapa de agotamiento. Cada una de estas etapas que tiene características relacionadas a cuál es el tipo de respuesta que prioriza en nuestro organismo. En la primera etapa, en la etapa de alarma, principalmente vamos a ver que la respuesta es del sistema nervioso central y también del sistema nervioso autónomo, principalmente con lo que es la secreción de catecolaminas por la rama del sistema nervioso autónomo, que es la rama simpática. Y la etapa de resistencia, que ya es una etapa más de tipo endocrina, con la liberación de una serie de hormonas que tienen la finalidad de mantener una resistencia ante un determinado agente agresor. Esta es una respuesta generalizada, sistémica, por lo que participan una gran cantidad de hormonas, dentro de las cuales las más importantes son los corticosteroides, la hormona de crecimiento, el glucagón, la inhibición de la secreción de insulina, la hormona tiroidea, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética. Todos estos como parte de una respuesta de nuestro organismo para resistir una situación que nos está causando una agresión, una situación que es un estrés para nuestro organismo y para nuestros tejidos. Eventualmente, estas etapas pueden ser superadas cuando la causa del estrés se retira, pero si es que esto no ocurre, lo que desencadena es una etapa de agotamiento, que es el resultado final de la respuesta hormonal principalmente relacionada a la gran secreción de corticosteroides. Y este tipo de agotamiento se representa como una falta de defensa inmunológica, es una inmunodeficiencia secundaria que se produce por el estrés. La gran cantidad de corticoides lo que va a producir es modular la inflamación, pero además inhibe la respuesta de los linfocitos T, la respuesta de los linfocitos B con la secreción de inmunoglobulinas, por lo que este paciente en etapa de agotamiento va a presentar una etapa de inmunodeficiencia secundaria o adquirida por el estrés al cual está siendo sometido. Dentro de los aspectos de esta parte, la parte del alarma, les había dicho que esta ecuación es la que vamos a ver en muchos temas y esta es la que tienen que conocer de memoria. La presión arterial es igual gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es frecuencia por volumen de eyección y el volumen de eyección es precarga, poscarga y contractilidad del miocardio. Entonces, las catecolaminas, el simpático actúa sobre estos componentes de la presión arterial con la finalidad de mantener la perfusión de nuestros tejidos ante una situación que es una situación de agresión, ante una situación que es un estrés. Entonces, y aquí están las funciones. Miren, el simpático aumenta frecuencia cardíaca para mejorar mi gasto cardíaco y mi presión. Mejora la contractibilidad para mejorar mi volumen de eyección, mi gasto cardíaco y mi presión arterial. Produce vasoconstricción para mejorar mi presión arterial y la perfusión de mis tejidos. Produce venoconstricción, extrae sangre de esos trayectos venosos que están utilizados como reservorios en nuestras extremidades. Por lo que al sacar sangre de las extremidades
y al introducirlo a la circulación central, mejora mi precarga. Y al mejorar mi precarga, mejora mi volumen de eyección para mejorar mi gasto cardíaco y mejorar mi presión arterial. No solamente cumple estas funciones en la perfusión de los tejidos, sino que el simpático cumple una gran cantidad de funciones adicionales. Dilatación de los bronquios, las pupilas se dilatan, también cambios a nivel químicos, especialmente relacionados a la liberación de ácidos grasos, al torrente sanguíneo como una fuente más de energía y además incluso la liberación de glucosa al torrente sanguíneo también como una fuente más de energía. Entonces eso vamos a ver que en cierto punto es contraproducente, porque libero glucosa, libero ácidos grasos, ¿sí? En un principio es algo que me favorece, pero vamos a ver que el estrés se asocia a la enfermedad y va a ser por la respuesta de estos componentes que se activan ante el estrés. Luego hemos visto que al final la respuesta ante el estrés, principalmente del sistema nervioso, primero es el sistema nervioso autónomo por medio de la rama simpática. Está muy relacionado con lo que es el locus coeruleus, que se piensa que es el que desencadena la respuesta autónoma y simpática, pero además no solamente es el simpático, sino que también hay un componente voluntario ante el estrés que está representado por la activación de la corteza cerebral. Y esa es, la corteza cerebral es la que me va a dar la percepción del peligro, va a mantener mi atención, mi concentración, la corteza cerebral por un lado, y además, por otro lado, también produce la activación de todo lo que es la rama endocrinológica del hipotálamo, hipófisis y la liberación de las hormonas que están en la fase de resistencia del síndrome de adaptación general. Por otra parte, también no solamente es corteza y es sistema nervioso autónomo, sino que también se mantiene la activación del sistema reticular activador ascendente, que es el SARA, sistema activador reticular ascendente, que está en todo el tronco encefálico. Y si ustedes recuerdan, esta estructura funcional no es una estructura anatómica, es la unión de varias estructuras, me mantiene despierto y me mantiene dormido, me mantiene vigilia, alerta o mantiene mi estado o mantiene el sueño en el cual está mi paciente. También se activa este componente del sistema nervioso central para mantenerme vigil, para mantenerme alerta ante una situación de estrés. Y por medio de este componente también se, eh, se optimizan los reflejos medulares, lo que incrementa la tensión muscular para facilitar mi respuesta de huida en caso de que sea necesario. Eh, bueno, esto es un esquema sencillo de lo que es la activación del sistema nervioso, tanto voluntario central como también el sistema nervioso autónomo y por otra parte el SARA. Habíamos quedado aquí, hemos dicho de que al final toda esta respuesta de mi organismo ante una situación que es agresora, ante una situación que me desencadena estrés, esta respuesta del síndrome general de adaptación en su fase de alarma, en su fase de resistencia, trata de mantener un equilibrio, trata de mantener la homeostasis de mi organismo. La homeostasis es el equilibrio en el cual mis células mantienen una función normal. ¿Cómo mantenemos la homeostasis de nuestro organismo? Mediante mecanismos de retroalimentación. Y les había mencionado que principalmente son mecanismos de retroalimentación negativa, que lo que van a producir es la regulación de los diferentes mecanismos que se desencadenan como defensa, porque no puede existir una activación de mecanismos desregulada, una activación excesiva, sino tiene que existir un mecanismo de activación que se pueda controlar, que se pueda retroalimentar para poder suprimir. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la hipoglicemia. La hipoglicemia, eh, la hipoglicemia produce a nivel de lo que son los sensores de las células beta en el páncreas, la inhibición de la secreción de insulina. Es una retroalimentación negativa que suprime
la producción de mayor cantidad y liberación de insulina, que me causaría más hipoglicemia, ¿no? Entonces, esto facilita el aumento de la glicemia en sangre. Y por otro lado, si el aumento de la glicemia en sangre es excesivo, esto va a producir una retroalimentación para la liberación de insulina y volver a valores normales la cantidad de glicemia que yo tengo. Entonces, estos mecanismos de homeostasis en las diferentes patologías se mantienen gracias a esos mecanismos de retroalimentación, que tienen la finalidad de mantener un equilibrio, de evitar las respuestas excesivas. Eh, ¿Qué situaciones pueden condicionar la respuesta de adaptación al estrés? Existen diferentes factores que condicionan cómo respondo ante una situación de estrés. Estas se consideran como factores condicionantes y pueden ser internos o externos. Internos, que son aquellos que generalmente con los que nosotros venimos, que van a ser la predisposición genética, la edad que yo pueda tener, el sexo al que yo pertenezca. Esos son factores que condicionan cómo voy a responder ante una situación de estrés. Por otra parte, existen condicionantes externos, como por ejemplo agentes ambientales, factores dietéticos, el nivel de apoyo social que pueda tener un paciente, también son Esto es que factores, perdón, continúo. También son factores que condicionan mi respuesta ante una situación de estrés. Entonces, tengo factores internos con los que yo generalmente son predisposiciones genéticas con las cuales yo me voy a adaptar ante una situación de estrés. Y también, pero existen factores externos que van a influenciar en cómo yo me adapto. Si yo fumo, si yo soy diabético, si yo soy hipertenso, si yo soy dislipidémico, entonces son situaciones externas que modifican cómo yo me voy a adaptar ante una situación de estrés, como por ejemplo una infección. Si yo fumo bastante ante una infección viral que va a causar una situación de estrés en mi organismo y desencadena un mecanismo de defensa, eh, no va a ser lo mismo la adaptación que vaya a tener un paciente que no sea un paciente fumador. ¿Qué otras situaciones que pueden afectar la capacidad de adaptación? La capacidad de afrontar o mecanismos de afrontamiento que yo voy a tener ante una situación de estrés, existen varias. Por ejemplo, la reserva fisiológica y anatómica. Una persona que es entrenada, un paciente que es atleta, va a tener una reserva fisiológica mayor en relación a lo que es el gasto cardíaco para mantener la perfusión en sus tejidos. El gasto cardíaco va a ser 6 a 7 veces mayor durante el ejercicio. Este paciente que está entrenado va a tener una reserva fisiológica mayor para mantener una buena perfusión de sus tejidos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otro ejemplo, con los eritrocitos. Los eritrocitos tienen la capacidad de portar el oxígeno, fijar el oxígeno, y esa capacidad generalmente es una capacidad que tiene una reserva adicional con la cual este eritrocito puede incluso oxigenarse en mayor cantidad. Existen reservas de ejemplos similares de reserva fisiológica. Por ejemplo, el hígado, los adipocitos que pueden almacenar nutrientes, glucógeno y ácidos grasos como una reserva fisiológica que voy a tener. Y eso es lo que se llama como reserva fisiológica. Por otro lado, tenemos la reserva anatómica y es el hecho de que tenemos órganos en pares generalmente. Y muchas veces cuando uno de ellos es insuficiente, el otro puede cumplir su función. De una reserva anatómica tenemos dos pares de riñones suprarrenales, dos pulmones, entonces uno de ellos puede cumplir la función del otro en caso de que este otro no lo pueda realizar. Eh, Van a ver cuando hablemos de los aspectos de nefrología que en un riñón es necesario que exista un daño de hasta el 80% de las nefronas funcionales para que recién se manifieste la insuficiencia renal.
y eso es parte de la reserva anatómica que tiene, porque tiene otro riñón que puede estar funcionando bien. También es parte de la reserva funcional que tiene ese riñoncito, porque las nefronas que quedan pueden hiperfiltrar o pueden hiperestimularse para trabajar más. Entonces, la insuficiencia renal se va a presentar cuando ambos tipos de reservas se encuentren alteradas. El tiempo, es muy diferente la adaptación cuando hablamos de tiempo. Cuando es gradual y no es súbito, generalmente la adaptación va a ser más eficiente, como ocurre en una hemorragia digestiva. Podemos perder 1,5 litros de sangre durante 1 o 2 semanas por hemorragias pequeñas, por úlceras a nivel gastrointestinal, que van a ser bien toleradas. No modifica mi presión arterial, no me hipotenso, pero es muy diferente un paciente que sufre un trauma y que de repente pierde medio litro o 1 litro por la lesión de un vaso sanguíneo. Ese paciente no va a tener el tiempo suficiente de adaptación y fácilmente va a ser hipotensión y va a ser shock. Aparte de las reservas y el tiempo, tenemos la genética. La genética también ayuda a cómo nos adaptamos, eh, a las respuestas de adaptación y flexibilidad que podamos tener ante determinados agresores. La edad, también los extremos de la vida, pacientes que son prematuros, por ejemplo, no pueden concentrar la orina, por lo que la inmadurez renal les facilita que puedan presentar trastornos hidroelectrolíticos. No están preparados para adaptarse por la prematurez que tienen. O, por otro lado, las personas de la tercera edad que también van a presentar diferentes trastornos por la edad que tiene, que dificulta su adaptabilidad. El sexo, cuando habíamos hablado del género, cuando habíamos hablado de neumonías virales, les había dicho es más frecuente el COVID en varones y se ha visto de que las mujeres lo toleran mejor. Entonces, esto ya se había descrito antes. Hace ya algunas décadas se ha identificado la diferencia de la diferencia de cómo se adaptan ante diferentes situaciones de estrés de las mujeres. Y se ha propuesto una hipótesis que habla del beneficio de las hormonas sexuales que van a tener el género femenino, que facilita que, por ejemplo, tengan mejor respuesta ante determinados estresores. Incluso durante la hipertensión, vamos a ver que es menos frecuente en la premenopausia, pero después ya cuando hay pues, la menopausia, en la posmenopausia, la hipertensión se vuelve a valores semejantes a lo que sería el varón. El varón es más frecuentemente hipertenso eh, antes que la mujer en la premenopausia, pero ya cuando la mujer pierde este estímulo hormonal, de repente la hipertensión llega a tener el mismo porcentaje en varones como en mujeres. El estado de salud, obviamente, es que las comorbilidades que tenga un paciente alteran mi adaptabilidad. Incluso hemos visto que para la neumonía viral, hemos dicho que afecta más a pacientes con patologías como hipertensión, diabetes, pacientes con patología respiratoria, asma, EPOC. Esto es estado de salud previo que tienen va a dificultar la adaptación ante una situación de estrés. La nutrición, los extremos, la desnutrición y la obesidad también producen diferentes grados de desadaptabilidad ante una situación de estrés. El sueño y vigilia, es importante mantener el sueño, las horas necesarias para mantener ese momento de restauración de nuestros tejidos. La fortaleza, esto más de aspecto psicológico y emocional, lo que se dice es la resiliencia, que es la capacidad emocional que un paciente puede tener para afrontar los problemas, que también es muy importante para la respuesta inmunológica que va a tener, la capacidad que tiene para salir adelante desde los aspectos psicológicos, eh, eh, la empatía, el grado de humor que tenga la persona, eso nos ayuda a mantener una fortaleza y mantener una adaptación ante diferentes situaciones de estrés. Em, bueno, para resumir, lo mismo, hemos visto que está el sistema nervioso autónomo y voluntario. Es lo mismo, hemos dicho el voluntario, la corteza, estoy alerta, mantengo
de manera voluntaria los movimientos musculares para poder mantener una respuesta de huida, si es que es necesaria, una respuesta de retirada. El sistema nervioso autónomo, que ya hemos visto cómo actúa. Los hormonales, ya los hemos descrito, una gran cantidad de mecanismos hormonales, principalmente la liberación de corticosteroides, que tienen como finalidad de modular la respuesta inflamatoria y también de inhibir la respuesta inmunitaria con la activación excesiva de linfocitos. Entonces, esto regula mi inflamación, regula mi inmunidad. La hormona antidiurética, eh, indistintamente la situación de estrés, la hormona antidiurética se va a liberar y lo que va a producir es retener agua, ¿no? Retiene agua para mejorar mi precarga, mejorar mi presión y mejorar la perfusión de mis tejidos ante diferentes tipos de estrés, por ejemplo, trauma, quemados, cualquier cosa. Teníamos un caso clínico que hemos visto al principio, que hemos visto que era una paciente que estaba oligúrica y eso se produce por uno de estos mecanismos. Mantenemos el líquido que mi organismo cree necesario para mantener mi precarga, porque estoy ante una situación de estrés y yo necesito mantener mi presión y la perfusión de mis tejidos. Otras respuestas hormonales, las hormonas tiroideas para aumentar el metabolismo basal. Aumenta el metabolismo celular para optimizar el metabolismo de las células. La aldosterona, lo mismo. La última vez alguien me dijo que retiene sodio y agua, mejora mi precarga, para mejorar mi presión y mi perfusión de los tejidos. Al final, en la etapa de agotamiento, cuando la situación de estrés es persistente, es crónica, hemos dicho que entramos en una etapa de agotamiento y esta etapa de agotamiento es una respuesta por la liberación de hormonas de corticosteroides. Esta liberación de corticoides va a disminuir mis linfocitos, disminuye mis eosinófilos, mis basófilos, la activación de mis macrófagos, me produce atrofia tímica y disminuye el número de linfocitos. Produce una inmunosupresión, produce una depresión de la inflamación y lo que en esta etapa va a priorizar, en esta etapa de agotamiento, es la inmunodeficiencia secundaria por el estrés. ¿El estrés me inmunosuprime? Sí, las situaciones de estrés persistente, crónicas, que no se resuelven, me van a inmunosuprimir. Y eso es por la respuesta hormonal que se va a desencadenar, que va a ser persistente y crónica, que en un principio era para regular mi inflamación, para regular mi inmunidad, pero al ser persistente va a ocasionar que más bien me vaya al otro extremo, en donde voy a presentar mayor frecuencia, por ejemplo, de sobreinfecciones. Los efectos del estrés van a ser agudos. En su mayor parte la respuesta del estrés pretende de ser aguda. Hemos visto la activación del simpático, la activación de las glándulas endócrinas. Tiene que ser una respuesta aguda y limitada en el tiempo. No puede ser persistente porque va a entrar una etapa de agotamiento. Entonces el estrés agudo es algo bueno. El estrés agudo me mantiene mis respuestas, me mantiene mis tejidos y trata de mejorar mi respuesta ante una situación de agresión. Mejoro mi presión, mejoro la perfusión de mis tejidos, pongo en sangre glucosa, ácidos grasos que los voy a utilizar, retengo líquido para mejorar mi precarga, mi presión arterial. Esta respuesta al estrés agudo es una respuesta normal, pero el estrés crónico ya es una respuesta a la cual no estamos diseñados a tolerar. Esta respuesta crónica simplemente va a ocasionar una etapa de agotamiento de inmunosupresión. Entonces, el estrés me produce daño. Sí, el estrés crónico, al no ser un mecanismo autolimitado, porque tengo que suprimir lo que me está produciendo estrés, y si no se suprime y sigo con una situación de estrés crónico, con activación del simpático, activación de las glándulas endócrinas, sí va a ser dañino. ¿Qué es lo que va a producir? Trastornos psicológicos, trastornos del ánimo, del estado de ánimo, ansiedad, depresión,
trastornos de la alimentación, en el sueño. Pero no solamente eso, sino que también predispone a que yo tenga otras enfermedades, hipertensión, diabetes, dislipidemias, me inmunosuprime y puedo fácilmente agregarme con una sobreinfección, problemas gastrointestinales como las úlceras gástricas que hemos visto por los corticoides, dolores generalizados, muscular, articular, la obesidad está asociada también al cáncer, a la migraña y las cefaleas tensionales. Algunos ejemplos particulares, cardiovasculares, ¿eh? La cardiopatía coronaria. ¿Será que alguien se infarta por el estrés? Sí, pero se infartó, ¿por qué? Porque el paciente estuvo estresado, una situación de estrés desmedido, crónico seguramente, y toda esa activación del sistema nervioso y endocrino va a producir una serie de cambios, que hemos dicho que cuando es agudo es bueno, pero si es crónico es malo. ¿Qué cambios crónicos me pueden causar más daño? Simpático, hemos dicho, predispone la liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo. Hay más colesterol. Si hay más colesterol, hago más aterosclerosis. Si predispone la liberación de glucosa en sangre, porque estoy en una situación de estrés agudo constante, hago hiperglicemia. Si hago hiperglicemia, hago diabetes y esto está asociada a la cardiopatía coronaria. Promueve la lipemia, que a su vez es un mecanismo de aterosclerosis. Además, el simpático va a producir, en el caso de ser crónico, en el caso agudo hemos dicho que produce vasodilatación coronaria, pero en el caso de ser crónico va a producir vasoespasmo coronario. El paciente con estrés crónico va a presentar vasoespasmo coronario, va a presentar angina de pecho, trastornos en los ácidos grasos, en la glucosa, que va a predisponer a que un paciente pueda sufrir un infarto agudo de miocardio e incluso potencia los mecanismos de la coagulación, la liberación de catecolaminas. Muchas catecolaminas promueven la formación de trombos y coágulos y eso va a facilitar que yo me infarte por estrés o que un paciente sea hipertenso o mal controlado. Si está estresado, hemos dicho que las catecolaminas mejoran mi gasto cardíaco, produce vasoconstricción, todo esto mejor aumenta la presión arterial. Si va a estar aumentada mi presión arterial porque estoy liberando tanta catecolamina, pues voy a empezar a ser hipertenso o no voy a poder controlar mi hipertensión arterial. La inmunodeficiencia que hemos dicho por estrés, se van a infectar más fácilmente. Las enfermedades digestivas, el estrés por la liberación de corticoides, daña la mucosa gástrica, produce mayor ácido clorhídrico y eso facilita la formación de úlceras por estrés. Seguramente han escuchado que cuando entra un paciente se interna, digamos, a terapia intensiva, de repente a los 5 o 6 días empieza con hemorragia digestiva. Hace una úlcera por estrés. ¿Por qué por estrés? Porque tiene o sufre una situación de estrés agudo que seguramente no se ha solucionado o es muy intensa y que por todo ese sistema simpático y endocrinológico va a producir lesión de la mucosa gástrica y va a producir la hipersecreción ácida y va a producir úlceras y hemorragias digestivas. Otras causas más, miren aquí en la piel, hay situaciones como el eczema, la urticaria, la psoriasis, el acné relacionado al estrés, músculo esquelético, dolores osteoarticulares. Cuando alguien tiene estrés, alguien dice, tengo dolores, me duele la espalda, ¿no? Entonces, está relacionada a la liberación de todas eh, estos mecanismos que se liberan por el síndrome de adaptación general. ¿Mm? Entonces, y bueno, el síndrome de estrés postraumático, después de una situación de estrés persistente, puede quedar un síndrome de estrés postraumático. Se caracteriza por estas tres etapas para acabar: intrusión, evitación y alerta excesiva. Esto lo vamos a ver y yo lo estoy viendo, por ejemplo, en personal de salud que está sometido a salas de COVID, ¿no? Intrusión, recurrencia, recuerdos durante las horas de pesadillas, evitan estar con varias personas, tienen la alerta excesiva, más ansiedad, más depresión. Vamos a quedar aquí, esta es la última diapositiva, gracias por su asistencia y nos vemos mañana para el examen. Les voy a dar más información en el transcurso del día. Gracias. Hasta luego.